Bien, continuando con los ejercicios, observaremos que ahora nos pide crear una clase llamada usuarios, clase con la cual nosotros vamos a completar los diferentes procesos de mantenimiento. Para ello, nos dirigiremos a nuestro proyecto donde crearemos el paquete model. Esto lo haremos dentro de la carpeta de fuente o src. Podemos crear primero el paquete y luego dentro de este paquete crearemos nuestra clase usuario. Bien, para ello recordemos que al ser esta clase una clase que generará objetos, estos atributos que vamos a utilizar en base a los campos van a tener que ser declarados con acceso privado. Algo muy importante a tener en cuenta es que vamos a seguir la notación UML, es decir, que los atributos los vamos a especificar o declarar uno por uno. Por ejemplo, entero code usu. Y a pesar de que tenemos cadenas para el nombre, apellido, entre otros, los vamos a declarar, como mencionábamos, de forma independiente. Así que vamos a ir avanzando. Muy bien, ya tenemos entonces los atributos de nuestra clase usuario. Muy importante, como ustedes observarán, acá nos menciona que podemos utilizar alias para los campos. ¿A qué se refiere con eso? Pues al momento de crear los atributos de la clase, la idea es que cada uno de estos atributos esté relacionado con un campo en nuestra tabla. Por ejemplo, el campo CodeUsua estará relacionado, o el atributo CodeUsua estará relacionado con el campo CodeUsua de la tabla TV usuarios. Pero en algunas situaciones o en algunos momentos, o de repente por, digamos, por característica del desarrollador, puede ser que los atributos no los utilice con los nombres, con el nombre de los campos, sino que más bien pueda ponerle algún valor de alias. Por ejemplo, en vez de tener el código del usuario o el usuario, para que no sea medio redundante, lo puedo llamar con un alias como por ejemplo correo. Entonces, este campo o este atributo correo de mi clase usuario va a estar relacionado con el campo user uso. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el campo de la clave. Solamente voy a poner dos ejemplos para mencionar. Entonces, este atributo clave va a estar relacionado con el campo clave de usuario. A eso es a lo que hace referencia el usar alias. Si no ponemos alias, cada atributo estará relacionado con el campo respectivo. ¿Y eso por qué? Porque como habíamos mencionado, JPA se basa en los ORM, estos mapeos de objetos relacionales, de tal manera que va a ser mucho más sencillo realizar un registro, pues en vez de estar realizando seteos, configuraciones, simplemente tomará el objeto de la clase que queremos grabar para que esto se guarde directamente en nuestra tabla de la base de datos. Por eso es que al momento de crear, nosotros vamos a observar si vamos a considerar los nombres de los campos de la tabla o usaremos algunos atributos. Y si usamos atributos con alias, habrá que más adelante setearlo. ¿Y por qué? Porque JPA
me permitirá crear la tabla si es que no existe en la base de datos. Y al momento de crear, tomará como estructura los atributos que le hemos indicado a nuestra clase. ¿Qué más nos pide este ejercicio número 2? Nos pide agregar los métodos de acceso, constructor, método toString, que como nosotros ya conocemos, lo podemos hacer dentro de la clase utilizando, por ejemplo, botón derecho, opción source, y después seleccionando los elementos que queremos agregar a nuestro código. Por ejemplo, los métodos de acceso get y set, seleccionando todos los campos, aceptamos. Así también podremos agregar los constructores. Muy importante. La idea de un constructor es que por default toda clase tiene un constructor vacío. Pero si queremos simplificar el registro de información, podemos también con botón derecho crear un constructor pasándole todos los atributos. A esto sería un constructor con todos los campos. Y si vamos a tener un constructor con todos los campos, hay entonces que también ponerle el constructor, pero vacío. Para eso bastará con quitar la selección de los atributos y poner OK. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Agregar el método toString para que cada vez que mostremos en consola o en algún elemento el objeto que hemos creado, nos pueda servir a manera de control. Generamos el método toString, bastará con dejarle los valores predefinidos y OK. Entonces, todo esto ya lo tenemos creado. Los atributos que van a ser el equivalente de los campos y los métodos de acceso principales. Hasta ahí, esa es la parte del ejercicio número 2. Sin embargo, nos pide ahora convertir a fin de poder hacer esta grabación, actualización o consulta de la clase como una entidad. A fin de poder realizar esto, vamos a convertir nuestra clase en una entidad. Y para eso vamos a hacer uso de las anotaciones. Por ejemplo, si yo quiero convertir esta clase en esta tabla del usuario, lo voy a colocar con el símbolo del arroba. Vamos a ver por acá. Ya está. Y para eso vamos a usar la siguiente anotación. Entity. Con la anotación entity nos va a permitir convertir esta clase en una entidad. Para eso, la anotación entity vamos a utilizarlo de Javax Persistence. En este momento le estamos indicando mediante este código que esta clase se convertirá en una entidad. Observa que en las opciones de JPA, en los detalles de JPA, nos aparecerá, por ejemplo, las opciones. El nombre que va a tener nuestra tabla. Y observa que está asumiendo JPA que la tabla donde se va a guardar, actualizar, listar o eliminar no se llama TV usuarios, sino que se llama usuario. Es decir, asume el nombre de la clase. Si nosotros queremos indicarle cuál va a ser la tabla donde se va a realizar estos procesos, podemos escribirlo por este lado, TV usuarios. Ya está, TV usuarios, así como también otros elementos. Eso mismo hubiese sido si nosotros hubiéramos colocado la anotación TV usuarios con table.
Muy bien, ya tenemos nuestra entidad, ya tenemos la tabla donde se va a guardar la información. Vamos a ir guardando para ver qué sucede. Bien, observamos que al momento de guardar la clase y configurarla como una entidad nos generan una serie de errores. Recordemos primero que las entidades, es decir, las tablas, deben contar por lo menos con una llave primaria. Eso es lo que nos está informando en este momento el proyecto JPA. Por ejemplo, que nuestra entidad no tiene un atributo. Podríamos usar la opción de Quick Fix, pues acá no, porque rápidamente no puede determinar cuál de todos estos atributos va a ser la llave primaria. Para eso podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es ubicarnos en el atributo o campo que va a ser nuestra llave primaria y seleccionar los diferentes configuraciones o detalles. Por ejemplo, que el atributo código de usuario que está mapeado como un atributo por default o un atributo básico podría cambiar tal vez a un atributo de ID, es decir, de llave primaria, un atributo de relación de muchos a uno, de uno a muchos, entre otros. Si nosotros seleccionamos el atributo ID y ponemos OK, sería lo mismo que haber colocado la anotación @ID. Grabamos y vamos a observar cómo se elimina uno de los errores. Y para el siguiente error, que dice que la clase usuario dentro del paquete modelo está administrada, pero no está escuchada o listada dentro del archivo llamado persistence.xml, tampoco vamos a poderlo hacer con la opción de Quick Fix. Para eso ingresaremos al archivo persistence, que lo vamos a encontrar dentro de la carpeta metainf, y si hacemos doble clic, acá nosotros vamos a ver a través de este XML la configuración que podemos realizar a nuestro proyecto, como por ejemplo agregarle las clases que van a ser administradas o gestionadas. Bastará con pulsar en el botón agregar o add, escribir el nombre de la clase que queremos gestionar, OK, y con esto guardaremos para que se actualicen los cambios. Así también en este archivo de configuración persistence.xml podremos indicar la configuración para la conexión, el driver del gestor de base de datos, el URL, el usuario, el password, entre otras opciones, lo cual también podríamos hacerlo desde la pestaña de código. Con eso estamos terminando el ejercicio número 2.